Los crímenes de guerra, todos los cuales también se consideran crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, consisten en violaciones específicas de las leyes internacionales de la guerra, definidas estas últimas durante la Primera Convención de Ginebra en 1864, así como en las conferencias de La Haya de 1899 y 1907, y en las de Ginebra de 1929 y 1949. Reconocidos hoy mundialmente como ofensas graves del Código Bélico Internacional, que deben ser castigadas sin excepción, estos crímenes tienen una definición legalmente escrita y aceptada, que sin embargo, con frecuencia es lo suficientemente ambigua como para requerir de un profundo análisis para cada caso, que determine si el acto de guerra en cuestión estuvo justificado o no. Pero, ¿sabes cuántos tipos de estos crímenes existen y cómo se castigan? Bienvenido a la Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy te explicaré, de la manera más clara posible, este complejo tema. Antes de la Primera Guerra Mundial, aunque ya se habían establecido varios de los principios de la ley de la guerra que hoy conocemos, no existía como tal una definición concreta de lo que es un crimen de guerra. Pero después de este devastador conflicto, el tema empezó a discutirse internacionalmente con mucha mayor seriedad. Por ejemplo, el Tratado de Versalles de 1919 fue uno de los primeros documentos en mencionar el concepto de crimen de guerra, con sus autores definiendo una lista de las ofensas de carácter bélico consideradas criminales. Sin embargo, el proceso de recopilación de dichos actos y de su determinación como ofensas a la ley humanitaria internacional fue bastante arduo y tardado, casi tanto como lo fue posteriormente el definir qué tipo de sanciones o castigos debían imponerse a quienes cometieran tales atrocidades. De hecho, ya desde entonces se estaba considerando la idea de establecer una Corte Internacional Penal que investigara, juzgara y sentenciara a los criminales de guerra, pero la propuesta no tuvo la aceptación de la mayoría de las naciones firmantes del tratado, por lo que fue desechada hasta resurgir muchas décadas después. Así pues, el tema de los crímenes de guerra y sus debidos castigos volvió a ser discutido, esta vez con mucho mayor detalle, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas establecieron tribunales internacionales en Nuremberg y Tokio para juzgar y sentenciar a los líderes del Eje por sus diversos actos criminales. Fueron estos tribunales los que sentaron muchos de los principios de la ley criminal internacional de nuestros días, ratificados en 1946 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como los principios de la ley internacional, enunciando a partir de ellos diversas resoluciones que definían cómo debía castigarse al autor de cualquier crimen de guerra. De acuerdo con la definición oficial actual de la Organización de las Naciones Unidas, cualquiera de las siguientes acciones, llevada a cabo por cualquier fuerza militar en un conflicto armado, se considera como crimen de guerra. Número 1. Asesinato intencional de gente inocente. Número 2. Tortura o trato inhumano, incluyendo experimentación biológica o química, sobre cualquier prisionero civil o militar. Número 3. Causar voluntariamente un gran sufrimiento, o heridas de suma gravedad, al personal militar o civil del enemigo. Número 4. Obligar a un prisionero de guerra, o a cualquier otra persona protegida por la ley internacional, a servir en las fuerzas militares de su captor. Número 5. Utilizar a menores de 16 años de edad para la realización de cualquier tipo de acto bélico u actividad hostil. Número 6. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra cualquier otro elemento que no esté tomando parte directa en acciones de guerra. Número 7. Destrucción o apropiación extensiva de las propiedades enemigas sin justificación militar suficiente, llevada a cabo ilegal o lascivamente. Número 8. Destrucción o apropiación de la propiedad de un adversario sin necesidad militar. Número 9. Uso de veneno, de armas o de munición envenenadas. Número 10. Dirigir intencionalmente un ataque contra cualquier edificio religioso, educativo, artístico, científico o de propósito caritativo.
así como monumentos históricos y hospitales que no estén siendo empleados como infraestructura militar. Número 11. Privación a cualquier prisionero de guerra u otra persona protegida por la ley internacional de su derecho a ser juzgado imparcial y justamente. Número 12. Ataque o bombardeo de ciudades, pueblos, aldeas, edificios o habitaciones que no estén defendidos por una fuerza militar y que no sean objetivos militares. Número 13. Deportación, transporte o confinamiento ilegales de personal civil o militar. Número 14. Captura de rehenes. Y finalmente, número 15. Asalto intencional con el conocimiento previo de que dicho ataque causará pérdida de vidas o de propiedad civil, o daño severo, extenso y duradero al ambiente natural de una región, siempre y cuando estos daños sean excesivos en relación al beneficio militar concreto y directo que se obtenga a partir de ellos. Bien, si analizaste con cuidado los 15 casos anteriormente mencionados, entonces seguramente ya te diste cuenta de que muy pocos de ellos son 100% concretos, sin espacio para especulaciones o excusas. Por ejemplo, queda claro que la toma de rehenes, el uso de munición envenenada y la tortura y experimentación química o biológica con cualquier persona, bajo cualquier condición, están absolutamente prohibidos, y no hay causa militar alguna que los convierta en conductas aceptables. Sin embargo, te pido que prestes toda tu atención a puntos como el número 10 o el número 15, ambos prohibiendo la destrucción de infraestructura o de vidas civiles, siempre y cuando no haya beneficio militar suficiente que las justifique. Y son este tipo de definiciones las que con frecuencia hacen tan difícil culpar a un individuo o fuerza armada de crímenes de guerra. Por ejemplo, hablando de la destrucción de una iglesia, escuela u hospital, si la fuerza atacante demuestra que dichos edificios estaban ocupados militarmente y argumenta que su destrucción resultó en un beneficio cuantioso y concreto para sus soldados, entonces muy probablemente estos no puedan ser acusados de cometer crímenes de guerra, aun cuando también hayan acabado colateralmente en el proceso con múltiples vidas civiles, pues estas podrían ser consideradas justificables. Así pues, tan ambiguo y fácilmente tergiversable como esto suena, este tipo de argumentaciones y litigios tienen su base legal en la ley humanitaria internacional, que es como se les conoce oficialmente a las leyes de la guerra, y que define una serie de 5 principios que establecen cuándo sí o cuándo no una fuerza militar está autorizada para cometer este tipo de actos. Dichos principios son el de necesidad militar, el de distinción, el de proporcionalidad, el de humanidad y el de honor, todos los cuales te los explico a detalle en mi video sobre cuáles son las leyes de la guerra y qué prohíben, cuyo enlace te dejo al final del video y en la descripción por si quieres profundizar más al respecto de este complejo tema. Sin embargo, ten en cuenta que conductas como la eliminación directa e intencional de civiles, sin infraestructura, material o personal militar de por medio, que conformen objetivos legítimos, sí son consideradas crímenes de guerra de manera absoluta e inequívoca. En la actualidad, la mayoría de los crímenes de guerra se castigan con la pena de muerte o con encarcelamientos muy prolongados, pues los convenios de La Haya dejan muy claro que cualquier violación a la ley humanitaria internacional, llámese esta genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o crímenes de agresión, deben ser castigados sin excepción. Sin embargo, estos convenios no especifican la naturaleza de dichos castigos, ni designan a un tribunal dedicado a juzgar tales actos. En su lugar, estas responsabilidades recaen directamente sobre todos y cada uno de los países firmantes de dichos convenios, de quienes se requiere que promulguen leyes adecuadas para monitorear, investigar y perseguir al autor de cualquier crimen de guerra, sea este nacional o extranjero, para juzgarlo y castigarlo en sus propias cortes nacionales, en el primer caso, o extraditarlo al país correspondiente en el segundo. Sin embargo, sí existe una Corte Penal Internacional facultada para atender este tipo de casos,
cuando el sospechoso y sus actos entran en la jurisdicción de alguno de los 108 países miembros de dicha corte. Fundada el 1 de julio del 2002, con el propósito explícito de juzgar a criminales de guerra, la CPI, no obstante, no reemplaza en su actuar a las Cortes Nacionales de cada país, sino que busca complementarlas a manera de foro de último recurso, apegándose al Estatuto de Roma para llevar a cabo dichos juicios solo cuando las naciones involucradas no puedan o no quieran hacerlo. Cabe destacar que Estados Unidos, China, Rusia, la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, todas ellas potencias nucleares, no aceptaron formar parte de esta Corte Internacional, ya sea desde el principio o al revocar su firma más tarde, por lo que sus ejércitos no pueden ser juzgados por dicho organismo, sin importar el crimen del que sean acusados, dejando esta responsabilidad en manos de sus cortes domésticas, de acuerdo a los convenios de Ginebra. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.